Vamos a dar comienzo entonces a este 10º Ateneo de resincronización, estimulación fisiológica y Sincromax. Y hoy vamos a un tema que es especialmente interesante porque nosotros nos hemos debatido toda la vida en la estimulación lo más fisiológica posible, y cuando entendíamos la estimulación fisiológica lo hacíamos casi exclusivamente en intentar capturar el His-Purkinje para producir la contracción lo más fisiológica posible y estar cerca del His-Purkinje o cerca de alguna estructura que nos permita saber que seguimos las vías fisiológicas. Sin embargo, el corazón tiene un mecanismo de contracción que tenemos en general poco presentes o no lo tenemos en cuenta en general. El corazón no solamente es una contracción del septum sobre la pared lateral, sino que esta contracción es una contracción helicoidal, hace una especie de estrujado, como quien estruja un paño, y que facilita la evacuación ventricular. Este mecanismo twisting o de contracción helicoidal tiene esta hipótesis, esta demostración anatómica y fisiológica. Tiene gente que ha trabajado hace muchísimo tiempo, como es el doctor Trainini, en la parte fisiológica y en la parte anatómica. Ustedes saben que va a ser uno de nuestros oradores, que va a ser el doctor Trainini, que es doctor en medicina, director de científico del Hospital Finocchieto de Avellaneda, y también pertenece a la Fundación Practicum de Madrid, de España, que ha investigado muchísimo sobre este tema. Él nos va a hablar sobre la torsión, la hipótesis del fulcro y la torsión helicoidal desde el punto de vista fisiológico y anatómico. En segundo lugar, el doctor Lowenstein, que es director de Cardiodiagnóstico e Investigaciones Médicas de Buenos Aires, expresidente de CISIAC y fundador de CISIAC, y nos va a hablar sobre los aspectos ecocardiográficos. Y como panelistas vamos a tener al doctor Ventura, que es jefe de electrofisiología de Cordis, del Instituto de Cardiología de Resistencia de Chaco. Tenemos al doctor Hugo Villarroel, que es del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, médico interno. Y tenemos otro panelista, el doctor Cáceres Monier, que es jefe de electrofisiología del Hospital Británico, ya todos lo conocen muy bien. Y por último tenemos al doctor Andrés Ferrari, que se encuentra en un vuelo que no sabemos si va a llegar, que es el coordinador de estimulación cardíaca del Hospital San Lucas de Puerto Alegre, y trabaja con estimulación isiana y estimulación fisiológica desde hace muchísimos años. Lo que queremos proponerles al doctor Straini, al doctor Lowenstein, es saldar una duda que tenemos, que es si esta teoría de la contracción helicoidal del fulcro podría ser ayudada o perjudicada por algún tipo de las estimulaciones convencionales que hacemos. Sabemos que la estimulación convencional es en el ápex del ventrículo derecho, la que hace el 70% en este momento del planeta, que es la que se hace hace 30 años y que ha demostrado que salva vidas, pero que es bastante mala. Y tenemos otro tipo de estimulaciones como la biventricular, como la estimulación inicial, probablemente la que más reproduzca la contracción fisiológica, al menos estéticamente. Tenemos la estimulación paraisiana y tenemos estimulación de la ramilla. Entonces, lo que queremos es saber qué tipo de estimulación de estas llamadas fisiológicas podría contribuir más a mejorar la función ventricular y a mantener este mecanismo de twister que hace el corazón. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia del doctor Trainini sobre este fulcro y torsión del miocardio helicoidal. Doctor Trainini, su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que propiciaron esta posibilidad de discutir un tema de indudable importancia. Y no podemos hablar de estructura sin hablar de función, y función sin hablar de estructura. Los sistemas vivos deben ser comprendidos de un mecanismo holístico y no cartesiano, en donde creo que está parada la medicina desde hace 2 siglos,
Le falta esa transversalidad con el resto, transdisciplinaria, interdisciplinaria con el resto de las ciencias, para poder llevar elementos de ella a una comprensión total de un ser vivo. Y mucho más en el caso de la complejidad que tiene un corazón. Así que vamos a ir viendo algunos temas como dónde nos dejó el gran Torres Guas, en qué momento nos dejó de su teoría, y lo que el grupo nuestro tomó a partir de eso para llegar a lo último que hemos podido investigar. En realidad nosotros pasamos toda nuestra vida médica creyendo que el corazón es una masa sólida, como lo estamos viendo, inexpugnable, y que en realidad está muy lejos de eso, porque el corazón se abre, se despliega y se transforma en una banda. Hay una banda con 4 grandes segmentos. Vamos a ir definiendo cosas porque esto es un... Es decir, la ciencia no puede comprenderse desde el análisis, tiene que comprenderse desde la síntesis. Entonces hay que ir sumando conocimiento, estructura para llegar a estructuras superiores. El corazón derecho está conformado por el segmento derecho, pero el corazón izquierdo fundamentalmente es segmento ascendente y segmento descendente. Esto lo van a ver ustedes después a medida que progresemos la charla. En realidad, esto es lo que se había establecido ya por 1628 con William Harvey. El corazón es una masa sólida que como un puño se cierra y se abre. Torrenguas empezó sus estudios en 1950 y para 1970 había determinado que el corazón es una banda que se pliega sobre sí mismo, construye un helicoide, es un doble helicoide, una hélice, y que eso se puede desplegar como vimos. Ahí nos dejó Torrenguas y nosotros, con algunas cosas teóricas premonitorias muy importantes. Nosotros empezamos desde ese punto, él falleció en el 2005, empezamos donde dejó él, de la estructura anatómica helicoidal para poder progresar en qué es el corazón, cómo se comporta desde el punto de vista no solamente anatómico, sino funcional. Y lo primero que hubo que hacer es ir sobre este tema, el tema de si era una malla con un silicio, como se creyó siempre y se sigue propugnando todavía en muchos círculos, o si es un músculo continuo. Y aparte de hacer la histología, aparte de hacer el desplegamiento de corazón centenares de veces con diversas especies y obviamente con el humano, muchos corazones humanos también, llegamos a la conclusión que hay algunas cosas que eran patentes como para poder convencer al mundo médico. Si uno ve la punta del corazón, como es una doble hélice, el segmento descendente que baja y se transforma en segmento ascendente que ahí sube, deja obviamente una punta que no es como nosotros pensamos siempre sólida del corazón, sino que cuando uno la diseca ve que el epicardio y el endocardio están prácticamente adosados con muy poco músculo, miren la diferencia. Que tiene transiluminación positiva y que cuando vamos a la macroscopía de un adulto o vamos a la microscopía de una gesta de 23 semanas de gestación como esto, vemos que evidentemente esto es un sello, como bien dice nuestro amigo Lobo, es un sello de que el corazón tiene ese mecanismo helicoidal y deja en esa punta una situación de debilidad, digamos, porque ahí no hay músculo. Y ahí no hay músculo. Cuando nosotros hacemos la histología de toda la banda en cada uno de los segmentos,
vemos que a nivel del APES no hay esa conformación paralela que obviamente tienen cada uno de los segmentos en su lado epicárdico o epicárdico. En el APES hay una capa simple de células musculares de debilidad y que fundamentalmente el APES está tapizado por el endocardio y el epicardio, pero esa masa muscular desaparece en un 90%. Lo mismo en los trabajos que hicimos de modelización en el Ministerio de Defensa de España. Si tomemos esta sola imagen, este es el segmento, y vamos a hablar fundamentalmente, obviamente, del ventrículo izquierdo, que es el motor de la circulación. Vamos a ver que este es el segmento descendente. Tomemos la misma imagen y este es el segmento ascendente que lo cubre. Es decir, que eso es otra comprobación clara del helicoide. Lo mismo que así como la resonancia ha servido para entender la estructura y la ecografía ha entendido para entender más la función. Esto es una resonancia, ahí se ve clarito. Y acá vamos a lo que hablábamos antes, al tratar de esto simplificarlo para el futuro de esta charla, que tiene que ver con transformar esto en una simplificación que es la teoría de la cuerda, en donde los segmentos rojos componen el ventrículo izquierdo, segmento de cemento y segmento ascendente, que se originan y terminan ambos a nivel de los grandes vasos. Acá se perdió la imagen, no sé si la ven ustedes. Sí, doctor, lo estamos viendo perfectamente. Bueno, me quedo tranquilo. En realidad, eso son pautas evidentes de que el corazón es un helicoide. Hoy no se puede discutir eso. Y realmente el grupo nuestro está muy contento porque los ingleses, que fueron muy reacios a esto, porque estaban gobernado toda su morfología cardíaca por una figura muy prominente como fue Anderson en los últimos medio siglo de morfología cardíaca, no accedía a esto. Ellos no salían de esta situación, de que el corazón se abre y se cierra como un puño. Y es sorpresivo que esto ya, un contemporáneo de William Harvey, allá por Richard Lower en 1650, 1649 exactamente, decía que el corazón se exprime como una toalla, con una gran intuición y con una gran inteligencia. Pero lo que hemos revitalizado recién a Lower fundamentalmente ha sido todos estos trabajos últimos de investigación emprendidos. Y lo que tenemos que dejar claro es que nosotros hemos tenido un gran espaldarazo hace pocos días, el 13 de este mes, cuando se publica en Europa un trabajo hecho por ingleses y otras universidades europeas en que se nos reconoce mundialmente el fulcro cardíaco y se reconoce la importancia que tiene en la mecánica cardíaca. Y realmente eso partiendo de allá, puede dar un vuelco a esta idea. Pero el corazón, evidentemente, se torsiona como una toalla, así como la función hacia la estructura hacia la filogénesis. El corazón es un tubo en los gusanos, es un tubo. Prosiguiendo hacia los peces, y después los anfibios, se hace un bucle para poder conformar las cámaras ventriculares, que hasta ese momento prácticamente no existían, salvo cámaras en el segmento venoso de los peces. Entonces, en los anfibios se produce la gran revolución desde el punto de vista evolutivo. Ese bucle se transforma en cámaras cardíacas. Que eso se recapitula en la filogenia, en la ontogenia. En la ontogenia humana se recapitula eso exactamente lo mismo. Y si nosotros vamos a un corazón de gesta de 21 semanas, vemos que esta patente es la que encontramos acá, en un anfibio como puede ser, por ejemplo, la rana. Encontramos exactamente la misma patente de bucle evolutivo que empieza a darse en la gesta. Es decir,
Esto va mucho más allá y tiene que ver con una nomenclatura absolutamente errónea que tenemos de corazón y que no nos deja ver la situación, porque siempre hemos pensado en una situación bidimensional, con las 4 cámaras alineadas, y no en una situación de torsión tridimensional que muestra el helicoide del corazón. Si seguimos pensando en un estado bidimensional, va a ser difícil. Eso es lo que la resonancia nuclear nos permite comprobar acertadamente. Si nosotros vemos un corazón, un corazón a punto de ser operado, una sala de operaciones, vemos la aurícula derecha en su lugar como se detalla clásicamente, pero toda la cara anterior del corazón es ventrículo derecho. Entonces debería llamarse ventrículo antero derecho. Y el ventrículo izquierdo asoma un poquito a la izquierda, pero está casi todo posterior. Debería llamarse ventrículo postero izquierdo. Y la aurícula izquierda es absolutamente posterior. Está detrás de la aorta, separado por el seno de Taylor. Entonces, esto da la conformación totalmente de que hay una rotación en el corazón, que es lo que, es lo que hemos visto en la filogénesis. Es esto que muy bien se describe hoy con las herramientas de la eco y la resonancia, esta disposición que el corazón se tuerce, se torsiona, como si fuera una toalla que tenemos que exprimir, y se detorsiona para volver a su situación de diástole. Cuando uno hace un corte transversal del corazón en este sentido, vamos a ver que el ventrículo izquierdo está conformado por 2 segmentos. Está conformado por dos capas, igual que la rana. La rana también tiene 2 capas. Una capa externa, que es el segmento ascendente, que es este, y una capa interna, que es el segmento descendente, que funciona como una hélice. La hélice funciona con fuerzas contrapuestas. En esto sigo metiendo cuestiones de la estructura en estos 2 segmentos, que son los fundamentales de la mecánica cardíaca. Hay un plano de fricción. Dejémoslos ahí y prosigamos. Una de las cosas que nos asaltó rápidamente es que el corazón, Crit es el nombre al corazón dado más antiguamente por el sánscrito. Crit es corazón. Una de las cosas que nos asaltó era cómo una bomba de expulsión y succión, con esta capacidad, tan poca cantidad de energía que necesita, es capaz de hacer el trabajo equivalente a extraer 1 metro de profundidad y 1 tonelada diaria de agua, y que tiene que inyectar la sangre a 200 centímetros por segundo contra la ley de gravedad. ¿Cómo puede ser que sea un músculo sin ningún apoyo plácido en el mediastino, tener que bombear contra la gravedad a esa velocidad? Evidentemente hay algo que acá no andaba. Entonces nos pusimos a averiguar si el corazón realmente tiene un punto de apoyo igual que lo hace todo músculo de la economía humana. Y tuvimos sorpresa. Encontramos acá, apenas cuando se empieza a desplegar la banda, encontramos una formación. Una formación que acá la tienen disecada, esto es un corazón humano, y esto es otra patente que les adelanto, la inserción del músculo del miocardio en esa estructura. Pero, claro, esto es un bóvido. Acá está el fulcro cardíaco. Y acá está, cuando se despliega, acá encontramos esa masa que cuando fuimos a la histología es hueso. Pero todavía no estábamos convencidos. Un bóvido, hueso, en esta ubicación, por debajo de la coronaria derecha, abajo de la aorta, y en el origen y fin de la banda miocárdica. ¿No serán los trígonos? Está equidistante de los trígonos. Pero cuando fuimos a los trígonos, hicimos histología, no había para nada miocardiocitos. Entonces volvimos al bóvido, encontramos en todos los corazones
que hemos disecado en todas las especies, siempre hemos encontrado lo mismo. Y acá está disecado. En el bóvido tiene 3 centímetros por 1,7 más o menos. Esto es hueso puro. Disecado. Hueso, hueso. Y acá está la inserción de las fibras miocárdicas se están insertando en el fulcro. Claro, pero eso era bóvido. Fuimos a la especie humana. Empezamos bien de abajo, un corazón de 23 semanas de gestación. Acá lo tienen. Es una imagen, obviamente, y una palabra, pero acá tienen la imagen histológica. Una matriz condromixoide. Fuimos a un chico de 10 años, un desplantado, acá encontramos. Ahí encontramos. Bien sólida. Y acá tienen la imagen histológica. Y fuimos al adulto y encontramos. Lo encontramos en el mismo sitio. En el mismo sitio. Acá lo tiene un adulto, lo tiene extraído. Acá in situ, desplegada la banda, la arteria pulmonar, encontramos acá lo tiene en el fulcro. En todo tiene la misma estructura geométrica, obviamente en el humano más chico. Esto tiene 1,5, 2 por 1 más o menos. No tiene los 3,5, 1,5, 2 del bóvido. Acá lo encontramos. Ahí lo tienen. Pero también se inicia, esto es corazón humano, se inicia las fibras y terminan en el fulcro. Este es el inicio de la fibra, el segmento derecho iniciándose en el fulcro. Ahí tienen el fulcro. ¿Y dónde está? Acá lo tienen. Esta es la imagen en la teoría de la cuerda, en ese punto. Claro, esto por ahí no era lo más importante. Teníamos por un lado una estructura y por el otro lado teníamos el miocardio. Pero estas son las fibras acercándose al fulcro, antes de entrar en el fulcro. Esta es ingresando al fulcro. Y esta ya es el fulcro, insertado, las fibras. Y acá tienen, todo esto es el corazón humano. Acá tienen las fibras que se inserta como una hiedra en la piedra. No es fácil ver esto, yo debo tener 10.000 cirugías. No es fácil ver esto, porque está inserto el fulcro en el interior del corazón y cuando se despliega, si se hace el inicio del despliegue cardíaco, ya nunca más podemos volver a armar un corazón. Así que el corazón pierde totalmente su funcionalidad. Fuimos a imágenes, ahí lo tiene. Tomografía computada en un bóvido. Tomografía computada. Resonancia. Técnica de un rayo siempre con técnica de mamografía. Y esto, el hallazgo que hizo Diego Lowenstein-Haber en un ser humano, una resonancia. Ahí lo tiene. Buscándolo por densidad. Pero yo dejé una palabra flotando, fricción. Entre los segmentos que giran en forma contrapuesta debe haber una gran fricción, obviamente. ¿Habría algo ahí? Este es un corazón humano. Ahí tienen la línea, se ve la línea clara, diferente entre un segmento y el otro. ¿Por qué diferente? Es porque las fibras tienen direcciones opuestas, como vamos a ver. Y a nivel de donde se cruza la banda hay un comportamiento anisotrópico. Y eso es lo que explica, para mí, el movimiento en doble hélice, eso sumado a cómo va la estimulación que vamos a ver ahora. Acá tiene segmento ascendente, la dirección de la fibra, y segmento descendente, como si hubiera cortado, talada la fibra, totalmente direcciones opuestas. Y ahí tienen un plano de fricción. Las venas famosas de Tevesio, que nunca fueron bien explicadas. Señores, el corazón está lleno de ácido hialurónico.
Y esto nos corresponde con orgullo decir de Actina, fue la primera publicación mundial que habla de esto, donde encontramos ácido hialurónico en las venas de Tebello, del Ángel, entre los cardiomiocitos, y es el corazón humano. Obviamente hay mucho material, tengo que ir rápido y no sé, ya estoy sobre la hora. Pero esto es un elemento fundamental, cómo se produce esta torsión miocárdica. Y debemos saber que la difusión de los estímulos corre a lo largo del miocardio ventricular. Tiene que corresponder con la topografía tridimensional de los haces musculares, lo cual atañe a la función del corazón. Repetimos lo de inicio. Función y estructura tienen que estar absolutamente unidas. No hay una función que no obedezca a una estructura. Y cuando la estimulación, esto es cuando la estimulación llega al ventrículo izquierdo, al septum. Esto simplemente para simplificar. No pude colocar el video, desgraciadamente. Pero se pensaba que, Torrenguas pensaba que esta estimulación sigue por los trayectos musculares y no es así. En parte sí, pero en este punto el segmento ascendente transmite el estímulo, el segmento descendente transmite el estímulo al segmento ascendente. Y es lo que provoca el mecanismo de torsión. Acá, este es el lugar donde las bandeletas se cruzan. Nosotros hemos investigado esto desde el punto de vista de la disección. Y acá hay fibras que se entrecruzan entre un segmento y otro. Pero cuando nosotros vamos a la histología, encontramos la explicación, porque miren la diferente distribución, no es un bóvido, pero miren la diferente distribución de las fibras, qué orientación tiene, lo cual esto concuerda perfectamente con una anisotropía. Pero sigamos, vamos al humano, y el humano encontramos lo mismo. Esto es endocardio, este es epicardio, y acá tienen la línea bien diferente de fricción. Si no hubiese ácido hialurónico, el corazón perdería demasiada energía. Después la estimulación se hace mucho más compleja y evoluciona tanto en el segmento ascendente o descendente para seguir produciendo el mecanismo de torsión correspondiente. Esto es cómo corre la estimulación. Y llega un punto en que llega un punto, acá se me trabó la... Llega un punto en que se sigue estimulando el corazón a pesar de haber cerrado la válvula aórtica. Son unos 100 milisegundos entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura mitral. Esa fase de succión isovolumétrica diastólica no es diástole, es una fase intermedia que nosotros la hemos catalogado con el nombre de succión porque ahí eso también está comprobado por la ecografía realizada por el grupo, los ecocardiografistas de nuestro grupo, fundamentalmente Lobo y Mora Yabata. Hay una deformación tisular y el corazón cae su presión en esa fase a costa de generar esa presión, generar suficiente presión para poder abrir la válvula. Y esa fase es activa, no es pasiva. Acá tienen el recorrido realmente que hemos visto con los milisegundos respectivos, cómo va la coordinación. Esto es lo que les expliqué, adelantándome por el tiempo, que hay una succión ventricular protodiastólica activa. Con el cierre de la válvula aórtica todavía hay estimulación muscular, que son los 100 primeros milisegundos de la diástole. ¿En dónde encontramos esto? En donde encontramos en pacientes resincronizados, que le apagamos el resincronizador, cómo vuelve la onda
la onda negativa a producirse cuando le prendemos el resincronizador. Es decir que la fase de succión es una fase que merece un estudio en relación a muchas de las patologías cardíacas. Y esto no es descabellado. Esta fase de succión es la única fase que puede tener una fase de presión negativa en todo el sistema circulatorio, lo cual esto funciona como el ojo de un huracán. Acá hay una presión negativa que permite la succión desde los pulmones. La pregunta que nos hacemos y que estamos investigando es, ¿los enfermos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada tienen disnea? ¿No habrá una alteración de ese segmento ascendente en su parte terminal que se está contrayendo en esos 100 milisegundos todavía, que es la primera fase de lo que históricamente llamamos diástole, y que en esos enfermos hay una alteración y que por eso no funciona la fase de succión y la fracción de eyección, que es un pobre compañero de nuestra clínica, está conservada? Por otro lado, acá tienen sístole, la fase de succión, cómo se alarga el corazón en esos 100 milisegundos, y después la diástole, el corazón ya es totalmente pasivo y se llena. Y acá sí tiene importancia, obviamente, el retroceso elástico de la histología que muestra el miocardio. En síntesis, esta es una síntesis abuelo de pájaro, hay mucho material, hay mucho para discutir y generalmente nosotros somos felices cuando podemos disecar el corazón en público, como lo hicimos en Valencia, como lo hicimos en Madrid, como lo hicimos en Guadalajara, como lo hicimos en Resistencia. Podemos disecar un corazón y mostrar a la gente que toquen el fulcro, como lo hicimos en la Asociación Médica Argentina, que como lo hicimos en otros ámbitos, donde la gente pueda desplegar el corazón y donde la gente pueda tocar el fulcro. Porque si no, esto pasa como los 400 años que pasamos a dejar, que son palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, doctor Trainini. Excelente la presentación y muchísimos conceptos que tendremos que ir metabolizando de a poco porque son bastante inusuales para nosotros. Ahora, a continuación, y antes de entrar a debatir el tema, el doctor Lowenstein, por favor, nos va a hablar un poco sobre los aspectos ecocardiográficos de este aspecto de contracción helicoidal. Doctor Lowenstein. Bien, les agradezco muchísimo la invitación. Vamos a ir al comienzo. Gracias, Claudio, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Es un placer estar trabajando con colegas electrofisiólogos e imagenólogos. Claudio me dijo, bueno, que hable un poco sobre mecánica cardíaca y fundamentalmente sobre la contracción ventricular y lo que nosotros llamamos twist. Esta diapositiva merece un pequeño homenaje a todos los investigadores que han trabajado durante siglos para que podamos entender la compleja mecánica y los misterios de la contracción ventricular. Con el liderado por el doctor Trainini, se ha formado un equipo inter e intradisciplinario, transnacional y translacional, o sea, tratando de llevar lo básico, lo que nos enseña Jorge Trainini en sus disecciones, a la ecocardiografía práctica y para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Lo que ha dicho Trainini yo lo voy a repetir en forma muy rápida, seguramente la mayoría de los conceptos ya fue dicho, pero bueno, tal vez de otra manera los podemos fijar. Entonces, estructura, flujos y función van de la mano, y esto es el mensaje más importante de la noche. Y ya Leonardo da Vinci nos regaló estos dibujos en los cuales explica la progresión de los fluidos cardíacos gracias a los movimientos del corazón y a los vórtices, que ya vamos a hablar sobre esto.
El hombre, tenemos un corazón de tipo gótico, casi elipsoide, digamos, y cuando se enferma toma esta morfología de anfibio, que es muy resistente pero incapaz de generar alta presión, a diferencia del corazón de la jirafa, que es neogótica porque tiene que generar una presión muy alta. Si nosotros miramos al ventrículo, los imagenólogos, ya podemos saber cómo está funcionando nuestro corazón, cuál es cómo trabajan las fibras miocárdicas. Porque les decía, el corazón gótico normal, de esto ha hablado mucho Hugo Villarroel, y el corazón patológico, romanesco, esférico, muy enfermo, nos habla de que algo importante está pasando en la deformación de sus fibras. Y ya lo dijo Trainini, también hace 400 años se conoce la presencia de las fibras helicoidales y este concepto del estruje no es tampoco novedoso. Torres Guas entonces ya empezó a trabajar en su teoría en el año 50 y pico, pero en el año 74 nos habla de la banda miocárdica ventricular helicoidal. Él vive en Denia y seguramente, inspirado en la naturaleza, en la filogenia, empieza a describir la anatomía y fisiología cardíaca de una manera muy especial y diferente, diciéndonos que el corazón es un conjunto de fibras musculares retorcidos sobre sí mismo, a modo de una cuerda lateralmente aplastada, como ya les explicó Jorge. Esta teoría de la banda no es aceptada por todos. Anderson nos dice fundamentalmente que la banda es un capricho de los anatomistas y no sabemos, la ciencia falible, quién tiene exactamente la razón, pero podemos demostrar la presencia de una banda, como ya lo hizo Trainini, y cualquiera sea la teoría, sabemos que hay una orientación espiralada y el subendocardio interno y el subepicardio por afuera tienen direcciones opuestas, mientras que en el centro las fibras tienen una orientación más circunferencial. Esto entonces, repasando, existen fibras longitudinales, internas, subendocárdicas, que se van transformando, van tomando una orientación circunferencial y cuando llegan a la punta cambian de dirección y se hacen externas subepicárdicas. Esto demostrado por la resonancia magnética, por una técnica de tractografía, hasta sin buscarlo, después de un complejo postproceso, se llega a la interpretación de una continuidad desde la pulmonar hasta la aorta. Y esto es indiscutible. En las manos de Trainini ya nos explicó cómo él hace una disección Roma y no es ningún capricho, porque en cientos de bovinos y en muchos corazones humanos se llega a analizar la misma estructura. Esta estructura que, como ya mostró, internamente tiene segmentos descendentes que comportan como una hélice derecha, dextrógira, y un segmento ascendente externo que trabaja como una hélice levógira en dirección opuesta. Donde se juntan, bueno, precisamente en un descubrimiento que hace el doctor Trainini, al que llama fulcro en honor a Arquímedes, definiéndolo como palanca, porque a partir de ahí salen las fibras descendentes y llegan las fibras ascendentes. Entonces el fulcro por primera vez entra dentro de la nomenclatura del corazón. Y como él ya demostró, a diferencia del trígono, ahí llegan y salen fibras musculares. Vamos a ver la correlación que existe con la ecocardiografía. Tenemos un loop, como describe Torres Guas, un loop basal, que es derecho e izquierdo, fundamentalmente aquí el componente del ventrículo derecho, y el loop apical, del cual nos vamos a ocupar más, con fibras, vean ustedes los colores se van a ir repitiendo, internas descendentes y externas ascendentes. Esto en la ecocardiografía,
todos conocen un 4 cámaras, se ven de esta manera: fibras descendentes, internas, longitudinales, que vamos a ver que trabajan como un pistón, y fibras externas subepicárdicas. En el eje corto, nosotros vamos a ver que cuando nos acercamos a las puntas, hay fibras externas subepicárdicas e internas subendocárdicas. ¿Quién manda? Pues si uno analiza cuál va a ser el torque, las fibras subepicárdicas, las externas, son las que van a predominar. Y esto hace que la rotación del ápice sea antihoraria y se contrabalancea con la contracción menos importante, que es el subendocardio, que es en sentido horario. Si nosotros entonces, con dibujos de Paco de Torres Waps, vemos entonces que en la sístole las fibras descendentes se acercan de la base a la punta, como un pistón. Las fibras ascendentes entonces se ven forzadas a adoptar una forma curvilínea. Cuando se produce la contracción de estas fibras ascendentes, se expande el corazón. O sea, vuelvo a repetir, una contracción provoca una elevación de la base, y esto lo vamos a ver muchas veces en la naturaleza. Él miraba las serpientes y veía como la contracción de las fibras espinales de una víbora elevaba su cabeza. Así que esto es perfectamente explicado. Y como dijo Trainini, las fibras ascendentes, que son un poquito de contracción más tardía, son las responsables de la protodiástole, que algunos quieren llamarla período posteyectivo, porque en realidad es un periodo de contracción y activo totalmente, y que va a producir la succión, como vemos acá, el fenómeno más importante, que en realidad no es relajación, sino hemos aprendido que es contracción de las fibras ascendentes. Repasando entonces, en el corazón tenemos diferentes deformaciones, vamos a ir más rápido. Una deformación longitudinal de base a punta, debido a las fibras descendentes, una deformación circunferencial, y como todo lo que se acorta, el corazón es un órgano incompresible, no se comprime, también es incomprensible para muchos. Todo lo que se acorta debe engrosar, entonces hay una deformación radial o transversal. Y luego hay una rotación, como le decía, de la base y de la punta en sentido opuesto, responsable del twist y la torsión. Hay que entender entonces este fenómeno tan importante de giro o twist, que son sinónimos, se debe al movimiento de rotación antihoraria opuesto al movimiento de rotación horaria de la base, la punta de la base. Y a esto llamamos twist o giro, que no es lo mismo que torsión. Hay una definición que es la siguiente: el twist o giro es la diferencia entre rotación basal y apical. Hablamos de grados, 15 grados, 20 grados. La torsión es el giro normatizado por la distancia de base a punta, entonces es giro por centímetro. Grado es 1 centímetro por grado, por ejemplo. Esto se confunde en la literatura y a veces se usan como sinónimo twist y torsión, y no lo son. Entonces, para repasar, la rotación se produce por la contracción de las fibras helicoidales. La intensidad y la dirección está dada por el balance de las fibras subendocárdicas y subepicárdicas. Este concepto es muy importante. Si solamente hubiera una deformación longitudinal, la fracción de eyección sería muy baja, a lo mejor 15-20%. Las fibras circunferenciales actúan sinérgicamente, y es muy importante para
la contracción cardíaca, pero las fibras espiraladas son las que van a dar la verdadera eficiencia al corazón y son las responsables que nuestra fracción de eyección esté cercana al 60 o 65%. ¿Por qué es tan importante el twist o el giro? Es importante precisamente porque es el que va a avanzar la sangre. La sangre avanza no en forma lineal, sino en forma de vórtices, que es una forma que en la naturaleza es sumamente eficiente, y pronto vamos a tener que entender y a estudiar con ecocardiografía en la práctica diaria cuál es el porcentaje de vórtices que se eyectan, cuánto es la rémora, cuánto tarda en desplazarse esos vórtices. Todo eso vamos a estudiarlo, y esto está dado fundamentalmente por la disposición de las fibras. Mientras que la disposición sea la adecuada, la función también lo va a hacer. ¿Cómo estudiamos en la práctica diaria la deformación miocárdica? Bueno, no con Doppler tisular, sino con una nueva técnica que se llama speckle tracking. Los speckles son este moteado especial, efecto del ultrasonido sobre los tejidos, y entonces el algoritmo de los equipos reconoce los speckles, los sigue en el espacio y en el tiempo, y entonces nos da los valores de si dos grupos de moteados que se llaman kernes se acercan o se alejan. Y esto es reproducción del tagging de la resonancia, que hoy ya no se usa más, hoy se usa feature tracking, pero tratan los dos de demostrar cómo se deforma el corazón. Y esto lo usamos en los laboratorios, en la vida diaria, y estudiamos entonces las curvas del strain longitudinal, que todos ya saben, son esas fibras amarillas, subendocárdicas, tan sensibles a la isquemia, y que las vemos en un bulay, en un ojo de buey, y podemos ver que la deformación tiene un gradiente, es mayor en el ápice que en la base. El gradiente normal con estos valores que hemos demostrado en nuestros laboratorios en la deformación longitudinal. Analizamos curvas, no voy a entrar en detalles, pero marcamos donde cierra la válvula aórtica y sabemos qué ocurre en el periodo postsistólico, que precisamente normalmente hay un porcentaje de fibras que se siguen contrayendo y que las vemos acá en azul, el porcentaje, y también podemos estudiar en qué momento llegan al pico. Muy importante para estudiar el sincronismo, el tiempo de dispersión, ¿no es cierto?, de cada uno de los segmentos para llegar al pico de formación. Y hay valores normales, no vamos a entrar en detalle, pero esto se evalúa diariamente en nuestro laboratorio. Estudiamos la deformación circunferencial, que es un poco mayor que la longitudinal, y estudiamos el twist o el giro, que ya les expliqué de qué se trata, y en nuestro laboratorio es alrededor de 20 grados, más menos 6. Entonces vean ustedes desde la punta claramente cómo hay una rotación antihoraria, que ustedes ya saben que es producto de la deformación de las fibras ascendentes, y hay una rotación horaria contrapuesta, y eso se mide, se puede evaluar en la vida diaria. No estudiamos a nivel de los músculos papilares, sino en el ápice, verdadero ápice, y la diferencia a nivel de la válvula mitral, porque a nivel de los músculos papilares hay una zona de transición, o sea, ahí no hay rotación. Vemos aquí la curva que prácticamente es de 0 grados. ¿Cómo se produce el twist o el giro? En un primer momento, y ustedes como electrofisiólogos lo van a entender más que nadie, gira en el mismo sentido. ¿Por qué? Vamos a ver ahora por qué el ápice empieza girando en rotación horaria y después lo hace al revés. Mientras que acá vemos la rotación del ápice claramente, y vean ustedes
que hay un primer momento que hay una curva negativa. Y entonces, ¿por qué? ¿Dónde empieza la deformación? En el subendocardio. Entonces manda el subendocardio y da esta curva, hasta que luego el subepicardio es el que manda. Dijimos que la rotación es un balance de fuerzas internas y externas. Las externas por el rote son las... Entonces tenemos una curva positiva. Empieza con una curva negativa y termina con una curva positiva. Y esto es una curva de rotación apical, ¿no es cierto? A esto se le va a oponer la rotación de la base y vamos a tener entonces la posibilidad de usar en la vida diaria estas curvas. La curva blanca es precisamente el giro, que es una resta algebraica de tanto los valores apicales de los basales. Esta es la curva que estudiamos nosotros para saber cuánto gira el corazón. Algunos ejemplos muy rápidos. En la enfermedad coronaria, ¿qué es lo que se altera? Las fibras subendocárdicas. Entonces, nosotros vamos a ver que aquí el estudio es positivo durante un ecoestrés, el strain longitudinal baja, se ve menos rojo. ¿Por qué? Porque están afectadas las fibras subendocárdicas y esta afectación de las fibras subendocárdicas hacen que el subepicardio, las fibras epicárdicas predominan. Entonces el strain es más alto, a menos que haya transmuralidad. Ya cuando hay transmuralidad y escara, ahí se deteriora también todas las fibras y el giro prácticamente va a ser muy disminuido. En la miocardiopatía hipertrófica, vean ustedes cuál es la fracción de eyección, 80-90%. Y esto está dado porque el giro de la punta, la rotación de la punta compensa al deterioro de las fibras longitudinales. Entonces vamos a tener un strain longitudinal bajo, sin embargo, el twist no está alterado hasta el último momento y generalmente está aumentado. Vean ustedes, y nunca más se van a olvidar, cuál es la rotación del ápice. Claramente antihoraria. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir para que quede este concepto y no los confunda. Acción de las fibras subepicárdicas. Predominancia por el torque que tienen. En la miocardiopatía dilatada, cuanto más esférico es el corazón, menos funcionan las fibras helicoidales, entonces más bajo va a estar el twist. Sin embargo, cuando está súper elíptico, también se deteriora un poco el twist. Así que esto lo vemos en las miocardiopatías dilatadas, que está muy alterado el giro, y muchas veces, con bloqueo de rama izquierda, ambos, ápice y base, giran en el mismo sentido. Entonces va a ser negativa el giro, y a eso llamamos giro rígido, en el cual en vez de hacerlo en sentido, van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. Y eso es lo que provoca un gran deterioro del ventrículo. Y aquí vemos, antes de hacer una resincronización, el twist está muy bajo y inclusive puede estar alterado con negativo, en vez de ser positivo. En los respondedores esto aumenta y en los que no responden queda igual o baja. O sea, nosotros tenemos forma de saber si ha sido efectiva la resincronización a través del estudio del giro o el twist. Nuestro grupo con el de España han hecho nuevos índices, y ya que hemos hablado de un ringing, o sea, el corazón se retuerce. ¿Qué quiere decir? Que actúa como un pistón, pero en el mismo momento que la punta se acerca a la base, el corazón gira.
en el mismo momento. Entonces, si conocemos cuál es el strain longitudinal alrededor de 20 y el giro es alrededor de 20, podemos hacer un producto de ambos para tener una información global de la función ventricular o un índice. Dividir el giro, que es alrededor de 20, por el strain longitudinal, que es alrededor de 20, y normalmente es 1. Y lo que hemos visto en algunas enfermedades, como es la amiloidosis, en el cual el giro se mantiene, sin embargo el strain longitudinal es muy bajo, entonces en vez de ser 1, es alrededor de 2.3. Y esto está publicado en revistas importantes, cómo evaluar la función de una amiloidosis. En las miocardiopatías, por ejemplo, cardiotóxicas, por tratamiento oncológico, un diagnóstico precoz de cardiotoxicidad que no se utiliza mucho es evaluar precisamente el twist o la torsión. Y hay algunos trabajos que usan el doble producto porque en realidad es lo más racional evaluar las fibras subendocárdicas y las subepicárdicas en el mismo intento, en el mismo estudio. Tenemos otro algoritmo de trabajo cardíaco. Todos conocen estas curvas, ya estoy terminando, que son curvas hemodinámicas invasivas. Pero con ecocardiografía, conociendo la presión arterial y sabiendo cuál es el valor del strain longitudinal y sabiendo dónde abren y cierran las válvulas, se crea una curva y el área bajo la curva es el trabajo cardíaco, es la energía. Y esto lo hacemos diariamente hoy con ecocardiografía avanzada en nuestros laboratorios. Evaluamos el trabajo cardíaco y sabemos cuál es el trabajo cardíaco total, constructivo, alrededor de 2000, y cuál es la eficiencia del corazón, que no voy a entrar en detalle de fórmula, que es el 96%. En un paciente enfermo, podemos estudiar cada uno de los segmentos y vemos que en lugar de haber trabajo constructivo, hay trabajo despreciado. Y eso va en contra de la eficiencia del corazón. Y esto es importante para los electrofisiólogos. La misma curva que se obtiene invasivamente se obtiene con ecocardiografía. Y aquí se ve cómo trabaja el septum con un resincronizador apagado, y vean ustedes que sea invasivo o no invasivo, las curvas son muy similares. Vean el trabajo que no es efectivo que tiene el septum en un corazón desincronizado, y cómo encendiendo el resincronizador realmente el corazón trabaja de una manera muy diferente. Y aquí entonces estas son las curvas típicas que tenemos en el septum, en un corazón desincronizado y post-resincronización efectiva, como el septum vuelve a tener un trabajo efectivo sumamente útil. Y hay cifras para hablar cuáles son los respondedores y no respondedores, no voy a entrar en detalles, pero aquí podemos ver en curvas de strain longitudinal cómo mejora un corazón cuando está bien sincronizado y cómo hay una remodelación inversa cuando se corrige ese trabajo inefectivo que tiene el septum y que nosotros ecocardiográficamente podemos demostrarlo. En conclusión, estamos explorando la anatomía y fisiología cardíaca. Las técnicas de imagen permiten una determinación cuantitativa con la posibilidad de análisis, estructura, función. Y gracias al concepto de strain, empezamos a hablar de rotación y torsión. La rotación y el twist, la torsión, son fundamentales en el mecanismo de contracción y succión cardíaca, y su alteración es un marcador de enfermedad. ¿Será la nueva manera de evaluar función ventricular? Bueno, yo no tengo la bola mágica, pero conozco las limitaciones de la fracción de eyección, que va a seguir utilizándose sin lugar a dudas porque es la lengua franca. Pero piensen en las limitaciones de la fracción de eyección.
no es capaz de detectar disfunción subclínica. Es un índice global, no nos da información regional, no nos da información de tiempos, y la variabilidad puede llegar al 10%, mientras que la variabilidad del strain longitudinal es alrededor del 6%. Así que la pregunta es, ¿debe seguir usándose la fracción de eyección como elemento de función ventricular como único parámetro? ¿O tenemos que empezar a recorrer un camino y empezar a hablar de deformación y fundamentalmente de twist y de torsión? Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muchas gracias, doctor Lowenstein, extremadamente claro. Vamos a pasar, me quedo con un concepto sobre la fracción de eyección. Realmente creo que a veces esto de la fracción de eyección es un poco la holgazanería de todos nosotros, en no pensar mucho y darle a una cifra que es práctica, que es simple, que se hace fácil, que le hace todo el mundo, y decir la fracción de eyección, incluso indicamos prótesis y terapias intervencionistas, una fracción de eyección que una cosa que me gustó la imagen del gato que proyectaba, parece un león. Realmente eso es la fracción de eyección. Bueno, vamos a pasar rápidamente a algunos de los panelistas que supongo que tienen que hacer algunos comentarios. Voy a dar la palabra al doctor Cáceres Monier, que tenía algún compromiso. En primer lugar, el doctor Cáceres Monier, jefe de electrofisiología del Hospital Británico. César, ¿alguna pregunta, algún Sí, comentario? sí, me pareció, bueno, excelente las presentaciones. Jorge, la verdad, espectacular tu presentación y hace que los electrofisiólogos entendamos un poquitito más la parte de ecocardiografía. Lo que quería preguntar, Jorge, sí, es muy Somos todos interesante. Jorge. Bueno, sí, sí, hay más Jorge que gente acá. No, Jorge, te quería hacer una preguntita. Me quedé con el concepto del twist y del strain longitudinal y el giro, que a vos esa relación de 20 sobre 20 te tiene que dar uno. La realidad es que si uno durante un implante de un resincronizador tiende a acercarse al valor de uno, teóricamente estaría mucho más sincronizado. La idea es cuál es el valor crítico para alejarse de ese número, ¿no es cierto? Porque uno tendría que buscar, es muy interesante para que en el implante mismo uno podría, más allá de las curvas que hacemos con el Syncromax, tener un ecocardiografista donde nos informe del twist, del strain, y a ver si podemos sacar el valor en el momento, a ver si estamos en el sitio adecuado, ¿no? Y la otra pregunta es que uno se pregunta si en realidad es la zona donde tendría que estimular, no va a depender justamente de estas cosas que estás diciendo vos, del twist, del strain, buscar las zonas donde más contracción y más twist y más strain hay, ¿no? Eh, Perfecto, son todos caminos que, bueno, se van a lograr con el tiempo. Todavía no hay una máquina que online nos dé esta información. Nosotros tenemos que llevar las imágenes a una estación de trabajo, que por supuesto que puede estar en la sala de hemodinamia, y hacer las determinaciones requiere bastante experiencia. Primero tener un equipo adecuado, y lo más difícil es obtener una buena imagen del ápice. Nosotros en un 70-80% se puede lograr, pero hay que ir muy perpendicular, hay que lograr un ápice muy redondo, no se debe ver el ventrículo derecho y no hay un marcador de si estamos bien o no en el ápice, como cuando uno está en la válvula mitral, no hay ninguna duda, porque ve la válvula mitral, está en la base, pero en el ápice a veces no es tan fácil obtener los resultados. Por eso esta técnica no está todavía tan difundida. Posiblemente cuando esto se pueda hacer con 3D, que ya se está haciendo, pero Claro. en investigaciones, no en la práctica diaria, con el strain 3D, ahí sí se saque un valor casi automático, pero todavía esto no está en la práctica diaria. Pero los conceptos que he dado es para, bueno, tratar, y esto fue el principal valor que tiene Strain, es abrirnos la mente, empezar a pensar no en cambios de volumen, sino fundamentalmente en el concepto de fibra.
y qué fibras están alteradas en qué tipo de enfermedad. Y yo tengo muchísimos ejemplos que no quise dar, como esto está en la estenosis aórtica de determinada manera, como está en el ejercicio físico, como está, bueno, en cada uno de los escenarios hay un patrón que puede ser normal o patológico de acuerdo a las fibras que estén comprometidas. El lugar ideal de estimulación, bueno, si es del ventrículo izquierdo, posiblemente esté en la pared lateral, a nivel medial, y siempre va a ser mejor en el subendocardio, que el electrodo estimule desde el subendocardio al subepicardio. Y en el ventrículo izquierdo, para resincronizar, la pared lateral, hablando con Benjamín, que es el que hace la técnica de Jourdan, pero bueno, esto tal vez también se pueda lograr a través de las venas, llegar a ese lugar que es la pared lateral a nivel medial, que ahí es donde se cruzan las bandeletas y ahí podría estimularse fisiológicamente distal y proximal. Eso es lo que yo hablo, o sea, no por experiencia propia, sino lo que me han comentado gente del equipo. Y cuanto al ventrículo derecho, parecería que el tracto de salida sería el lugar ideal para estimular. Eso es, bueno, yo no tengo la experiencia, hubiera querido que alguien del equipo pudiera darte más datos. Pero es importante, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos proyectos, y si logramos eso, de abrir nuestras mentes y empezar a entender un poco la compleja fisiología cardíaca, probablemente tengamos mejores resultados. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor Lowenstein, gracias, Cáceres Monet. ¿Puedo hacer Voy una a pregunta pedirles a cortita los... nada más? Una Sí, pero pregunta que sea muy cortita breve también. porque tenemos todavía un montón de gente para participar y preguntas del público, muchísimas. Así que les pido tanto los del panel de expertos como los disertantes, por favor, que sean breves y concisos porque hay mucha gente que quiere participar. Bien. Es cortito, nada más. Si es la ecografía 3D, ¿no es cierto? Con algo similar al tagging, viendo el corazón desde la punta, puede orientar a evaluar esto que estás diciendo, Jorge. Posiblemente sí, lo que pasa es que el strain 3D que determina, y hacemos torsión, con 3D hacemos torsión, todavía tiene demasiada variabilidad. Entonces no lo usamos en la práctica diaria. Pero todo avanza y lo que hoy todavía está en investigación, en unos años estará disponible. El strain 3D no lo usamos en la práctica diaria. Gracias, Lobo, gracias. Vamos a darle participación ahora al doctor Hugo Villarroel, ecografista, que a ver qué opinión tiene sobre lo expresado hasta ahora y si tenés alguna pregunta, Hugo. Claro, gracias a todos. Voy a comenzar con unos comentarios muy breves, muy puntuales, y luego dejo una pregunta para que se pueda debatir un poco más. Cuando empezamos a hablar de la aplicación de strain y sobre todo de las técnicas de giro, torsión, tengo recuerdos muy claros allá por 2016, 2017 en los trabajos de grupo que hacíamos en talleres de trabajo del fitness con Raúl Garillo y demás colegas asociados. Había cierta reacción de astenia, de fatiga mental. Bueno, eso es muy complicado, es complejo, toma mucho tiempo. Y este tiempo precisamente que ha tomado es para demostrar que efectivamente estas cosas sirven de algo, tienen un valor práctico, y a medida que se vaya haciendo ciertas mejoras en la parte tecnológica, va a ser cada vez más fácil. Yo no lo hago de rutina todos los días, pero sí tengo el equipo técnico para trabajar en strain, con torsión y giro, y hemos logrado detallar bastante las ventajas de esto en el libro de texto que publicamos con Raúl Garillo, que editamos para la Universidad de Buenos Aires. Por cierto, perdón el réclame, pero este libro recoge muchos conceptos sobre el tema.
Si lo pueden tratar de encontrar en la página de SIAC, pues sería genial, porque mucho de lo que se ha hablado aquí se ha discutido también allí. Hay colaboración de muchos de los presentes en ese libro. Ahora, me impresionó mucho lo del fulcro, porque la verdad, Arquímedes pedía un punto de apoyo. Él quería un punto de apoyo para mover el mundo. Nosotros queremos mover el corazón, verlo moverse bien. Y sabemos que ya existe ese punto de apoyo. La pregunta es por qué no lo descubrimos antes. Y qué lindo y qué honor que sea gente de América Latina que haya dado el pase. Ahora, yo tengo un comentario también cuando hice la observación en un simposio de que la cinta de Moebius, de los topólogos, era muy parecida a la cinta de Torres-Bois. Me quedaron viendo como pájaros raros, como a qué va. Y el punto es que la nueva matemática y la nueva física que estamos necesitando demanda de conocer teoría de nudos, topología, y aplicar todo esto, inclusive la geometría fractal, a la comprensión de toda la anisotropía cardíaca. Con Paolo Bonomini y Raúl Garillo trabajamos mucho en eso, en buscar nuevas aplicaciones para usar otras derivaciones en Syncromax y comprender un poquito mejor sobre aspectos de sincronía mecánica valorada por derivaciones que no sean solo las opuestas que hemos utilizado, que son de 2 y B6. Bueno, dejo una pregunta para todos. ¿Qué pasa si nosotros estamos usando la terapia de resincronización tradicional, que implica una estimulación epicárdica de un segmento retardado en cara lateral? ¿Cómo afectaría la estimulación epicárdica preferencial? ¿Cómo afectaría al giro y a la torsión ventricular? ¿Sería esto contraproducente a pesar de que estamos estimulando segmentos tardíos? ¿Sería contraproducente hacerlo vía epicárdica como lo hemos tratado de hacer? ¿Será esta una razón por la cual la estimulación fisiológica a nivel de ventrículo derecho sea la mejor opción? Si es una pregunta para los dos, le vamos a dar primero paso al doctor Trainini, a ver si Jorge quiere. Trainini seguro que puede contestar por qué durante siglos y siglos no se ha visto el fulcro, y puede contestar también sobre la cinta Moebius. Jorge, poné el sonido y vos creo que sos el más indicado para contestar por qué recién ahora se descubre algo. No se te escucha. No se te escucha, perdón. Jorge, Tenés apagado. Doctor, Traini tiene apagado, tiene que tener un micrófono abajo a la izquierda. Ahí está. Ahí. Perfecto. No, yo también me hice la misma pregunta porque no lo había visto antes. Porque primero, para ver el fulcro hay que desplegar el corazón. Si no se despliega el corazón, el fulcro está escondido. ¿Y por qué no lo hemos visto en cirugía? Porque no desplegamos el corazón en cirugía. Vuelvo a decir que si se despliega el corazón, no se lo vuelve a armar, pierde su funcionalidad. Tampoco sabíamos en ese tiempo de estas cosas. ¿Por qué no? La gran pregunta que yo me hice, ¿por qué no lo hizo, no lo vio Torrenguas? Torrenguas no hizo ni una sola histología, por motivos que sería largo enumerar en este simposio, pero que está en el libro que escribimos con Jesús Herreros, El explorador del corazón, que es la biografía de Torrenguas. Ahí está bien explicado y anecdóticamente qué es lo que sucedió a él para no salir nunca puramente de la disección. Segundo, es fantástico que ahora el- el fulcro se ve en todos lados. Acaba de salir en el trabajo ese que les comenté en Europa, una revista muy importante de anatomía, embriología, histología, y encuentran el fulcro en todos los mamíferos, absolutamente en todos los mamíferos, lo cual para nosotros es un punto de apoyo fundamental. un pulcro. El fulcro. Con respecto a la estimulación, yo creo de que
Yo no soy electrofisiólogo, soy cardiocirujano. Pero una cosa que me ha llamado la atención es muchas veces la falta de concordancia de las técnicas electrofisiológicas con la anatomía y con la orientación de las fibras musculares y con el concepto de torsión. Y creo que eso que hablaban del tracto de salida, si ustedes ven las imágenes nuestras, que de electrofisiología, con el CARTO se hizo el estudio de la estimulación cardíaca, vemos que se estimula el septum y el endocardio y pocos segundos después se estimula la banda del segmento ascendente, que es epicárdica. Y ahí está el concepto de doble hélice. Yo creo que cuando más nos podemos acercar con la estimulación a los trayectos musculares, más vamos, y más a esa zona que para mí ha sido, desde que iniciamos los estudios, para mí crucial, que es el entrecruzamiento de las bandeletas, que ahí evidentemente debe producirse, sin lugar a duda, que está comprobado también por histología, debe producirse el mecanismo que es más fisiológico. Cuando, doctor Tranini, perdón, cuando se refiere ahí donde se cruza la bandereta, la estimulación más fisiológica se refiere al tracto de salida del ventrículo derecho. Claro, porque el tracto de salida del ventrículo derecho está ahí muy cerca de pocos milisegundos después, la orientación de la fibra llevan al entrecruzamiento de la bandeleta, 12.4 milisegundos después. Y ahí es donde se produce la estimulación simultánea de las dos bandas, descendente y ascendente. Que es lo mismo tal vez que la estimulación también del summit, del ventrículo izquierdo, que está en la parte contrapuesta y está muy cerca del pulcro. Porque Exacto, tenemos algunos estudios publicados por algunos colegas, el doctor, algunas publicaciones recientes, Luis Barja, por ejemplo, y su equipo, estimulando la zona del summit del ventrículo izquierdo, tenemos exactamente los mismos resultados, al menos en la sincronía analizada por Syncromax, de modo que el pulcro está ahí, sea cualquiera de los dos lados que estimulemos, estamos encima del pulcro, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos al doctor, por favor, al doctor Ferraris de Brasil, que ya lo hemos presentado, y a ver si el doctor Ferraris necesita hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Buenas noches a todos. Disculpa sobre todo por problemas de Brasil, siendo Brasil, se atrasó el vuelo y me perdí la primera presentación, pero la segunda, bueno, no tengo adjetivos para calificar lo que nunca había entendido el corazón de la forma como fue presentado. Entender esa relación biomecánica, yo creo que es fundamental para los que buscamos artificialmente replicar lo que es el pilar de la eficiencia miocárdica, que es la sincronía. Anatómicamente conseguimos, creo que, abrir la mente para lo que es esa coordinación electromecánica. Yo tenía dos preguntas para hacerle al doctor, porque la primera, el otro Jorge, medio que la levantó, él preguntó si existía alguna zona donde podíamos estimular y provocar el movimiento más adecuado. Yo le iba a preguntar justamente si existía algún punto o alguna área que podíamos, a partir del ventrículo derecho, estimular artificialmente y producir ese movimiento armónico con la mayor fuerza biomecánica, bueno, que como digo, aprendí ahora que es fantástico. Y la segunda cosa, yo estoy dentro de uno de los grupos que más hace la llamada estimulación fisiológica, y eso nosotros lo hemos debatido internamente en nuestro grupo. Y una de las estrategias que nos enseñan y que nos enseñan a enseñar es penetrar el septo, ir buscar
la rama izquierda y estimular a partir, entrando por el ventrículo derecho, perforar y llegar a la rama izquierda justamente para producir la estimulación más fisiológica. No tenemos datos todavía sobre lo que es eso desde el punto de vista mecánico, pero sí se ha creado la ley del QRS estrecho. Entonces la pregunta que yo le quería hacer era justamente esa, si con ese conocimiento anatómico, ecoanatómico, morfológico, funcional, no sé cómo definirlo, porque me pegó de sorpresa el brillantismo de la disertación, pero preguntando si estimulando septal profundo, llegando al ramo izquierdo, colocando un electrodo prácticamente montado en el ramo izquierdo, conseguimos reproducir ese movimiento de switch y que nos presentaron hoy. Bueno, gracias, doctor Ferrari, demasiado generoso. En realidad yo puse que el camino está por andar. ¿Cuándo hemos trabajado juntos electrofisiólogos y ecocardiografistas? Dígame. Nunca, ¿No? Nunca. nunca. Es que Entonces, yo voy a defender mi parte, doctor Jorge, doctor Lovenstein. sí, Me parece no, que yo no muchas digo veces quien tenga la culpa, digo que no hemos... pero yo creo que los ecocardiografistas no tienen paciencia con nosotros, de ir allá y quedarse 1 hora y media, 2 horas en cuanto estamos ahí buscando las cosas y estar con él. Por Pero supuesto. no es culpado, No, simplemente... es absolutamente verdad y ya entraríamos en el tema de el reconocimiento de aranceles en cuanto a qué pagan si uno hace un ecodoppler común o si uno hace de 10 minutos o uno hace un estudio de estos que puede llegar a durar pre o post sincronismo 1 hora. Entonces, como no se reconoce, hay muy poca gente que quiere hacerlo, es verdad eso. De todas maneras, yo le tengo que confesar que no tengo experiencia. Son todos conceptos teóricos, porque cuando entré al grupo y empecé a trabajar con los electrofisiólogos, ya estaban así, ya todos los pacientes tenían puesto por técnica de Jurham, y entonces apagamos, encendimos y ver cómo actuaba antes y después de resincronizarlo con esa técnica. Y lo que hemos visto es que con el encendido, el resincronizador, mejoraba muchísimo la fase protodiastólica, o sea, la succión. Eso hemos visto ecocardiográficamente. Ahora, ¿cuántos me han mandado a mí para evaluar si iban a ser respondedores o no? Muy pocos. ¿Cuántos me han mandado para saber, para después resincronizar o evaluar un sincronismo ya hecho y que parece no respondedor? Muy pocos. Entonces, tal vez con esta idea que tenía Hugo de ver cuáles son los cambios que hay si sincronizamos ponemos un estimulador desde el endocardio o lo ponemos en el epicardio, cómo cambia la rotación apical y cómo cambia el twist. Hay muy pocos estudios en el mundo. Por eso, tal vez, y eso va a ser un enorme placer, el poder haber hecho ese pequeño paso de estimular las ideas y los proyectos y abrirnos nuevos caminos juntos. Doctor Ferrari, John y Hugo, yo no tengo la respuesta porque evidentemente hay que tener el tiempo, la predisposición y las ganas de hacer estas investigaciones, que ya le quiero decir que el doctor Trainini es un ejemplo y que nos estimula a trabajar con él porque no tenemos ningún apoyo financiero, ni para publicar en las revistas extranjeras, ni para publicar el libro, ni para hacer los trabajos. Jamás hemos tenido un peso de ayuda y es todo con el trabajo personal que por supuesto al líder con su ejemplo nos honra a todos y eso es lo que hacemos. Yo creo que se abren nuevos caminos de investigación
Y ojalá que en Brasil, ustedes seguramente lo pueden hacer, tal vez yo conozca al ecocardiografista y podamos tener algún proyecto de trabajo junto. Pero yo no conozco ningún trabajo, salvo en algunos centros muy especializados en el mundo, pero tampoco leo todo lo que es de la especialidad, apenas puedo leer ecocardiografía. Lo quiero hacer corto. Son proyectos y son muy buenas ideas para evaluar. O sea, crean los electrofisiólogos que nosotros le podemos decir si mejoró o empeoró la mecánica cardíaca. Gracias. Vamos a darle ahora participación al doctor Ventura, Alejandro Ventura del Chaco, por favor. Alejandro. Hola, buenas noches. La verdad que me siento un privilegiado de tener la oportunidad de escuchar y ser testigo, diríamos, de tan excelentes científicos como los dos oradores. Excelentes las charlas. Yo quiero primero comentar que realmente me entusiasma muchísimo este tema del corazón helicoidal, y que cuando nosotros empezamos a trabajar con el Syncromax, investigando los diferentes lugares de estimulación, descubrimos que estimulando en el tracto de salida, no es que nosotros lo descubrimos, sino que lo fuimos atestiguando y experimentando, de que estimulando en el tracto de salida del ventrículo derecho obteníamos una sincronía mejor que en cualquier otro lado del ventrículo derecho, salvo cuando uno captura el haz de His. Y siempre nos preguntamos cuál es la razón de que estimulando un poco allá arriba, lejos del sistema de conducción, incluso fue un motivo de un ateneo, de un debate que tuvimos en este mismo sistema de ateneos de EXO, tratar de entender por qué se logra esa sincronía. Estimulando en el tracto de salida del ventrículo derecho es como que iba en contra de todo lo que siempre habíamos estudiado en fisiología. Y la verdad que descubrir el corazón helicoidal y lo que comentaba el doctor Trainini, de que pareciera que toda la actividad eléctrica y mecánica comenzaría en el tracto de salida del ventrículo derecho, que se evidencia por las imágenes de la soga, que son muy claras. Realmente nos entusiasmamos mucho con eso, y a tal punto de que, bueno, hice la experiencia de disecar algunos corazones de vaca y de cerdo, y realmente me di cuenta de que esto no es una cuestión de fe nomás o de creerlo, porque es posible hacerlo, y cuando uno lo hace realmente no hay ninguna duda de que existen las dos, en el ventrículo izquierdo, esos dos segmentos, el descendente y el ascendente, es realmente muy evidente. Y también mirando la pieza anatómica, uno ve que estimulando en el tracto de salida es justamente donde se cruzan los haces ascendente y descendente, y es como lo describe perfectamente, como lo escribe el doctor Trainini. Así que eso era como comentario. Y como pregunta, tengo muchas preguntas que siempre y dudas, que la hemos hablado con el doctor Trainini, con el doctor Ortega, pero quería hacer una pregunta al doctor Lowenstein sobre hoy en día, si bien es cierto lo que usted dice, doctor, de que no hemos trabajado juntos los electrofisiólogos con los ecografistas, pero creo que los electrofisiólogos necesitamos un método realmente. Tenemos el Syncromax, que nos dice que eléctricamente estamos sincrónicos o asincrónicos,
y creemos en el Syncromax. Pero necesitamos un método y el que está más a mano es la ecografía. Sabemos que también está la resonancia, la cardiología nuclear, pero la pregunta concretamente es si hoy en día existe la posibilidad de que nosotros podamos preguntarle al ecografista, más allá de todos los proyectos de investigación que usted está desarrollando, si hay algo simple que le podamos preguntar al ecografista si coincide con la sincronía o no. Hoy en día, ¿cuál sería el método, si existe, y qué tiempo le llevaría, si es tan engorroso como pareciera el análisis en la ecografía? Muy buena pregunta. Sí, excelente la pregunta, como siempre. Cuando nosotros hacemos un estudio, cuando me mandan a mí, ¿por qué tardo una hora en hacer un estudio para saber si puede ser un respondedor o no? Porque como en toda la ecocardiografía, la mayoría, no hay una herramienta única que nos dé el dato. Tenemos que hacer múltiples herramientas y evaluar la sincronía como hasta ahora la estamos haciendo, interventricular, intraventricular, auriculoventricular. Cada uno tiene su técnica y eso tarda y al final fusionamos toda la información. A veces hacemos 3D, hacemos los algoritmos de dispersión, todo, y vamos sumando informaciones. A la pregunta, ¿existe un método que nos pueda decir si va a ser respondedor o no? A veces mirándolo al ventrículo y sabiendo si el rocking, si es horario o antihorario, le podemos decir muy probablemente responda o no responda, mirándolo. Pero eso no es cuantificar. Si queremos cuantificar, en realidad tenemos que hacer, y ese es el gran problema, encontrar una herramienta que nos sintetice todo. Hasta ahora no la hay, no la hay. Entonces, una cosa es previamente saber si va a ser respondedor o no. Tenemos 20 determinaciones para saber si la pared lateral es una escara o no es una escara, si la pared lateral está retardada o no está retardada, cómo es la sincronía auriculoventricular, cómo es la interventricular. Bueno, lamentable, ese es el gran déficit que todavía tenemos los ecocardiografistas. Pero eso no es solamente para evaluar sincronismo, eso es para evaluar ventrículo derecho, eso es para evaluar insuficiencia mitral. O sea, queremos simplificar y con un método poder demostrar algo, y lamentablemente no lo hemos encontrado todavía. Villarroel, ¿alguna que breve, Hugo, por favor, si hay algún aporte? Y sobre ese punto en particular, creo que la pregunta del doctor Ventura va orientada específicamente al trabajo en el laboratorio de electrofisiología, in situ, con ecocardiografista a la par. No, yo quisiera me refería, más a, bien me a la refería, valoración pre. sí. No, previa Bien. y posterior, digamos. Ya. Lo que pasa es que, como usted lo dice, Syncromax puede ayudar mucho en el procedimiento de implante. De hecho, tenemos un paper publicado en la revista que es órgano de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Cardiología sobre la estimulación apical versus estimulación septal alta y el comportamiento de Syncromax. Eso ya parece ser que toda la investigación que va saliendo coincide. Lo que yo me preguntaba si en el laboratorio, en el momento de implante podemos evaluar cosas como lo que ya mencionó Jorge, bueno, la importancia de llamarse Jorge en este simposio, ¿no? Pero punto número 1, ¿se quita el rocking apical o no? Ese movimiento de balanceo tan característico de los auténticos bloqueos electrónicos y los bloqueos por daño de las de His, de la rama izquierda. Segundo, ¿qué pasa con el flash que hace el septum durante los verdaderos bloqueos o cuando estamos generando el bloqueo electrónico?
Tercero, ¿podríamos usar lo que hace Stoilen? Esto ya es un guiño para Jorge Lowenstein. ¿Podemos hacer lo que hace Stoilen con el estudio Hunt? Ver cómo se mueve el plano anular mitral, sabiendo que tenemos una distancia fija del ventrículo. Si tenemos el MAPSE, o sea, el movimiento del plano mitral que se mide con modo M en segundos, si eso nos puede saber cómo se comporta por lo menos el strain longitudinal, si pudiéramos hacer cosas tan simples como eso, ¿crees que puede aportar, hacer un protocolo sobre una idea de estas? Sí, sí, pero hay que trabajarlo. Yo no tengo la experiencia práctica porque me llega, o sea, no estoy en un centro trabajando hospitalario en el cual me llegan pacientes, o sea, me llegan pacientes externos, pocos pacientes para evaluar, los evalúo y después no sé qué es lo que va ocurrido. En un proyecto en la cual se trabaja en conjunto en un centro, está todo por hacer. Está todo por hacer. Em, Sí, pero coincido. En vez de hacer el strain midiendo el movimiento del plano basal, que llamamos MAPSE, o sea, cuánto excursiona el septum y la pared lateral, y conociendo la distancia, como explicó diastólica, uno puede calcular la deformación longitudinal. No se necesita strain y hemos hecho una correlación entre el strain con algoritmos complejos a lo que hizo Stoilen, y eso sí le puedo decir. En 50 pacientes lo hemos hecho y funciona muy bien. Hay una equivalencia muy buena entre ambos parámetros que son globales, ¿eh? No podemos hacer nada regional ni por segmento. El trabajo cardíaco, que es un algoritmo un poco más complejo, es una buena, tal vez sea una herramienta fantástica para saber precisamente por los loops, saber cuánto trabajo está despreciado antes del resincronizador y cómo eso las curvas de presión-volumen se modifican. Está todo por hacerse, está todo por hacerse. El proyecto es muy interesante y evaluar cuál de esas herramientas, cuando se hizo el Prospect, se hizo con herramientas muy antiguas, no había strain, no había 3D, no había, y bueno, fracasó, evidentemente, no hubo ninguna herramienta que fuera útil. Por eso los electrofisiólogos no creen en la ecocardiografía en general, no la necesitan. Pero yo creo que podemos hacer aportes si trabajamos, y evidentemente tiene que haber una buena predisposición por ambas partes y vencer algunas inercias que son lógicas y hasta le diría que son económicas. Nosotros hemos percibido en los últimos, es tan apasionante el campo esto de la resincronización, tan apasionante que empezamos hace 20 años con una fracción de eyección baja. Entonces ya consideramos que una fracción de eyección baja merecía ser resincronizado. Después si tenía el QRS un poco ancho, si tenía el QRS un poco ancho, siempre íbamos a poner los cables en algún lugar en los dos ventrículos y ya con eso nos quedamos contentos. Después vino la estimulación fisiológica y esto es una cosa de no terminar nunca, es una eternidad por delante para investigar. Y ahora viene esto de la torsión y el movimiento del giro y del twist, que verdaderamente es sumamente complejo y evidentemente hasta que no dominemos todos estos pequeños aspectos vamos a tener la duda. Y la otra gran duda que se nos ocurre a todos es por qué algunos pacientes que le ponemos los catéteres no sé a dónde y que están estimulados mal y disincrónicos, siguen tan asintomáticos como antes que los implantaron. Un grupo bastante importante de pacientes que parecen que siguen bien por ser ignorantes de todos estos mecanismos tan complejos. Pero bueno, hay una enorme cantidad de dudas y de cosas por descubrir, y yo creo que es hora que tendríamos que empezar a trabajar seriamente en esto y romper con el divorcio que hay entre los electrofisiólogos y los ecocardiografistas. Yo creo que mutuamente confiamos, pero estamos como disociados, no encontramos un protocolo común para hacer. Tal vez eso es lo que nos haga falta. No sé si quieren
alguna otra pregunta más. Estamos un poco excedidos en tiempo, ya llevamos casi 1 hora 40 de Ateneo, así que tendríamos que ir terminando. Yo les agradezco a todos muchísimo, al doctor Trainini, por supuesto, con una tan brillante exposición, al doctor Lowenstein, a los participantes del panel de expertos que han hecho comentarios tan importantes. Hay algunas preguntas del público que lamentablemente no podrán ingresar y otras que ya fueron contestadas, de modo que muchísimas gracias a todos por esta participación que nos ha mantenido presentes. No ha habido deserciones después de tanto tiempo, 1 hora 40 de hablar, de modo que muchas gracias a todos los participantes y a los expositores, y nos veremos en el próximo Ateneo. Y un desafío es empezar a trabajar junto con los ecocardiografistas, porque por ahí está el camino de la excelencia en la estimulación fisiológica. Muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo Ateneo. Gracias.